Hola. Hola. Hola, buen día. Mi nombre es Maximiliano Barnech. Yo trabajo en el equipo de desarrollo de GeneXus y estoy especializado en lo que vendría a ser el módulo de seguridad GAM. Hoy les vengo a presentar la charla de el estado del arte de GAM y qué es lo que estamos haciendo de acá a los siguientes upgrades. Lo primero que les quería comentar es respecto a la performance. Hemos estado agregando bastantes mejoras en GAM en lo que respecta a la performance en el IDE. Si bien siempre estamos trabajando en la performance de cómo funciona una vez que ya está funcionando la aplicación, ahora nos enfocamos un poco en, bueno, qué pasa en mi KB una vez que yo agrego GAM. Sabemos que es un dolor que varios tienen, hemos tenido quejas por eso, ya que el impacto que se tiene en una KB, sobre todo si es una KB de pequeño o mediano porte, al importar GAM es bastante grande. Pasado a números, cuando uno importa GAM, son 257 objetos nuevos que tienen su KB. Hicimos pruebas con una KB absolutamente vacía, de cero, le ponemos GAM, tenemos 259 objetos nuevos y al tirar el primer rebuild all, esto está incluyendo el tiempo también de hacer la reorg, son casi 5 minutos, que es lo que nosotros estimamos que les está agregando a ustedes de tiempo de generación entre tener su KB con GAM y su KB sin GAM. Entonces, vemos que acá hay un problema, o sobre todo hay algo donde podemos mejorar, y lo que vamos a ir mostrándoles es qué mejoras estuvimos haciendo en este tiempo para reducir esos tiempos y esa cantidad de objetos. Entonces, GAM se compone de 257 objetos que se separan en dos partes. Por un lado, lo que es el API, que es la forma en la que uno se comunica desde su KB con la implementación de GAM. Está compuesta por dominios y external object, que son 91 dominios y 95 external objects. Y por otro lado, los ejemplos de GAM, que son, además de ejemplos de cómo se utiliza el API, funcionan como consola de administración. Entonces, nos vamos a enfocar ahora en qué fue lo que hicimos para solucionar el tema de la cantidad de objetos en el API. Agregamos dos módulos. El primero, GeneXus Security Common, que está reemplazando los 91 dominios, y el segundo, GeneXus Security, que reemplaza los 95 External Objects. Esto lo que termina haciendo es agrega dos módulos en la KB y elimina todos los otros objetos, pasando de 257 a 73 objetos. Solo con este cambio ya estamos reduciendo un montón de objetos que se reducen a esos dos módulos. Estos dos módulos actúan como cualquier otro módulo GeneXus, así que el tiempo ya viene compilada la implementación. Este era el caso anterior, así es como está una KB cuando se la tiene en GeneXus 16U4, y ya para GeneXus 16U5 tenemos esta reducción de objetos. En tiempo de generación estamos reduciendo 1 minuto y 13 segundos, casi un 25%, siempre parado en el mismo caso, tengo la KB vacía y le aplico GAM. Y la cantidad de objetos redujo en 184, que es un número bastante importante para lo que era en el comienzo. Eso en lo que respecta al API. Por otro lado, el otro lado donde podíamos atacar esta problemática era en los ejemplos, en esta consola de administración que tiene dos problemas. Por un lado, estos objetos que se importan en la KB de ustedes y le agregan tiempo de generación. Y por otro lado, es que hemos visto que esa consola de administración cada vez se usa más como consola ya en producción y no tanto como ejemplos. Si bien todo inició como ejemplos de, bueno, cómo se utiliza GAM, cómo hago para hacer ciertas cosas con GAM, me fijo en esto, lo fuimos dando una completitud que termina siendo bastante útil ya para tenerlo en producción, y como es una aplicación de backend, tampoco necesita grandes implementaciones de diseño. Entonces, con lo que ya GAM está dando hoy en día, vemos que es bastante útil y se termina transformando más que unos ejemplos en un producto en sí mismo. Pero el problema que tiene eso es que no lo hemos podido aumentar, porque hoy en día cada vez que agregamos un nuevo webpanel, eso termina desencadenando que es un nuevo webpanel que ustedes van a importar en la KB de ustedes, aumentando los tiempos de generación, aumentando la cantidad de objetos. Lo mismo si agrandamos los objetos, y cualquier cosa que queramos hacer en esta consola de administración por la forma en que tenemos implementado hoy en GAM, termina siendo un impacto en performance de las KB de ustedes.
Entonces lo que hacemos es atacar esta problemática separando nuevamente en dos partes. Tenemos el backend, que es esta consola de administración, y el frontend, que vendrían a ser todos aquellos paneles que no requieren login. De hecho, ayudan para login. Es el objeto de login, el de registro de usuarios, cambiar de contraseña. Los objetos de frontend hoy en día son los que más son modificados por ustedes. Nadie quiere que su objeto de login sea el que viene por defecto con GAM. Pero los objetos de backend, como les decía, al estar siendo utilizados por sí solos, lo que hacemos es los eliminamos de esta colección de objetos que importamos y lo que pasamos a hacer es distribuir esto ahora no como un XPZ con objetos, sino como una deployment unit. Estos objetos en nuestro proceso de armado de GNexus, lo que estamos haciendo es los estamos compilando, los estamos empaquetando en una deployment unit y lo vamos a distribuir así. De esa manera reducimos la cantidad total de objetos cuando uno importa GAM a 14. Este backend se les va a desplegar en la web app de su KB una vez que ustedes aplican GAM. Así como antes se importaba el XPZ, ahora van a estar teniendo por detrás un proceso que les va a estar copiando el backend. Si se quisiera, porque sabemos que tiene mucho valor como ejemplo, también estamos distribuyendo el XPZ, solo que en el proceso automático no se está importando. Ustedes simplemente van, importan el XPZ y tienen nuevamente todos los objetos de ejemplo. Lo pueden hacer en la misma KB o en otra KB y de esa manera ganan la productividad de no tener todos los objetos en esa KB. Entonces, ¿cuál es el estado? Así estábamos en U5 y ahora esto del backend compilado lo estamos desarrollando para U7 y los tiempos nos terminan quedando bastante menores todavía. Estamos reduciendo 1 minuto 53 sobre lo que habíamos reducido en U5, lo cual nos da un total respecto a U4 ya de un 60% en tiempo de generación y un 95% casi en cantidad de objetos. Es un impacto bastante grande lo que estamos haciendo y esto va a estar disponible a partir de GNexus 16 U7. Bueno, acá en esta parte voy a hacer una pequeña pausa porque lo que nos ha pasado es que hay gente que no sabe si usar o no GAM. Tienen la duda de, tengo una KB chica, justamente por el tema de tener tantos objetos, uno se ponía a pensar, bueno, ¿me conviene o no tener GAM? Nuestra recomendación claramente es usar GAM y mucho más hacer hincapié en esto de que, bueno, estamos trabajando para que el impacto sea lo menor posible. Hemos visto casos, hemos visto KBs en la que intentan implementar esta solución de autenticación o ya de autorización, que si bien no es que no se pueda, se puede, pero nosotros estamos en esto todos los días trabajando, mejorándolo. Hemos visto KBs en las que se guardan contraseñas en texto plano o con métodos de encriptación inseguros. Entonces, por eso es que recomendamos tanto el tema de utilizar GAM, lo recomendamos nosotros y si van a otras charlas van a ver que también lo están recomendando. Inclusive partners de nosotros recomiendan la utilización de GAM. Para aquellos que todavía estén un poco escépticos, tengan dudas, sugerencias, cosas que le quieran agregar, tenemos ahora 11:45 en el Diplomat, vamos a estar todo el equipo de GAM, donde allí pueden comentarnos y preguntarnos lo que quieran, así sacamos todas las dudas que tengan. Siguiendo la charla, otra de las cosas que estuvimos agregando en este tiempo es STS, que es Security Token Service. Con el tema de utilizar tanto web service, hoy en día resulta importante el tema de la seguridad en esos web services. Y acá esto viene a resolver lo que vendría a ser el tema de autorización de los web services. El mecanismo en el que funciona, yo se lo voy a comentar por arriba, en la siguiente charla va a estar Alejandro hablando más en profundidad. Pero esto vendría a ser, tengo dos aplicaciones, este servidor de STS, y lo que quieren hacer es acceder. La aplicación A quiere acceder a un recurso en la aplicación B. Entonces lo que consultan con el STS es, le pido un token para ver... ¿qué pasó? Lo que sabe el STS es si la aplicación A tiene permisos para acceder al recurso en la aplicación B. Pide el token, se lo devuelve en caso de que tenga. Con ese token uno va y accede al recurso o le pide el recurso a la aplicación B. Y lo que termina haciendo es, viene a consultarle nuevamente al STS con ese token a ver si efectivamente ese token es válido para que la aplicación A acceda a mi recurso. Le garantiza la autorización y le devuelve el recurso. Este tendría que ser el flujo simple
por arriba de lo que estaría resolviendo STS. Como les comentaba, Alejandro va a estar dando un poco más de profundidad en su presentación. Un caso bastante similar, pero que no se resuelve, que no es para autorización, sino que es para autenticación, es GAM Remote REST. Es un nuevo tipo de autenticación de los de GAM, de todos aquellos que teníamos. Entre uno de esos era GAM Remote, que te permitía definir el Identity Provider y los clientes que se conectaban contra él. Ahora estamos haciendo GAM Remote REST y permite autenticarse mediante REST. El flujo es bastante similar al anterior. La principal diferencia es que en este se están autenticando y son usuarios. En el anterior eran aplicaciones, eran sistemas que se estaban autorizando entre ellos y en este caso son usuarios que se están autenticando. Alejandro va a estar también dando un caso más complejo de cómo funciona GAM Remote REST. Relacionado con los Identity Providers, en el tipo de autenticación GAM Remote, estamos liberando ahora, creo que esto va a salir en U6 o U7, una manera de mandar la información al Identity Provider. Esto es, por ejemplo, nosotros en GeneXus tenemos el Identity Provider GeneXus Account, que la mayoría de ustedes debe conocer, es como se autenticaron a la aplicación del evento o al sitio del evento. Y cualquiera de ustedes podría hacer su sistema y autenticarse, permitir que la gente se autentique mediante GeneXus Account. Lo que al final fue requerido es que había clientes, en un caso de ejemplo, que tenían que pasarle, o sea, que su aplicación estaba en otro idioma. Imagínense que el idioma de ustedes es árabe y cuando van al GeneXus Account quieren que les aparezca en árabe porque en inglés no lo entienden o no sé. Entonces, le estamos permitiendo con esto a los clientes mandarnos información. En ese caso es el lenguaje, pero podría ser cualquier otro tipo de información. Acá el ejemplo de lo que hay que poner sería en el cliente hay que agregar esas líneas y ya GAM automáticamente le está mandando al Identity Provider todos estos datos. Y en el Identity Provider, para soportar esta funcionalidad, en el panel de login, por ejemplo, con esa línea ya estaríamos obteniendo estas propiedades. Luego lo que habría que hacer es recorrer estas propiedades y tomar acción dependiendo de cuál sea el escenario soportado. Avanzando un poco más, este año, mejor dicho, el año pasado, anunciamos que íbamos a tener autenticación SAML 2.0. Este año le dimos completitud, ya que el año pasado lo habíamos anunciado que iba a estar en Java. Ahora ya tenemos SAML 2.0 tanto en Java como en .NET. Este tipo de autenticación, a grandes rasgos, lo que hace es, actúa como tipo de autenticación, funciona similar a OAuth. La mayor diferencia que tiene es que tanto del lado del Identity Provider como del cliente se necesita tener firmados los requests. O sea, se necesita tener certificados para firmar los requests. Entonces, cuando el cliente quiere mandar una solicitud de login a su Identity Provider, lo que hace es firma este request, se lo manda y allá ese Identity Provider tiene la clave para validar si quien firmó es quien dice ser. Lo mismo cuando viene al revés. Con este tipo de autenticación levantamos la restricción de autenticación que teníamos con SAP, con Okta y con AGSIC, que son tres de los posibles Identity Providers entre todos aquellos que hay que utilizan el protocolo SAML. Por otro lado, tenemos autenticación Apple. Ya habrán visto en la charla de Gastón, creo que fue, del lunes de mañana, que dijo que íbamos a tener autenticación Apple. En la versión de iOS 13, Apple está empezando a exigir que todas aquellas aplicaciones que utilizan autenticación externa, cualquiera sea de ellas, sea Facebook, Twitter, así sea Mercado Libre, no importa, cualquier aplicación que se autentique con algún mecanismo externo, además de ese mecanismo externo, va a tener que tener autenticación con Apple. Nosotros estamos liberando ahora en U6, junto con el generador para iOS 13, esta posibilidad dentro de GAM, que como cualquier otro tipo de autenticación de los que ya teníamos anteriormente, configurando algunas propiedades, ya se tiene el login con el Sign in with Apple. Entonces, lo que teníamos antes era la solución para OAuth 2.0, que es este genérico que me permite autenticarme con cualquier tipo de proveedor de identidad que utilice el protocolo OAuth 2.0, y los tres clásicos de GAM, Twitter y Facebook, que ya venían built-in. Si bien, por ejemplo, Facebook forma parte
de los que utilizan protocolo UAUT 2.0, nosotros ya lo tenemos built-in en GAM. Lo que estamos haciendo ahora para estas versiones es agregar el protocolo SAML 2.0 y autenticación con Apple built-in. Cabe destacar que la autenticación con Apple no es ni OAuth ni SAML. Es un protocolo intermedio y por eso fue que la tuvimos que hacer built-in y no entraba en ninguno de los otros dos casos que son genéricos. Una nueva funcionalidad que también estuvimos agregando es esta de Master Authentication Repository. Para escenarios multitenant, muchas veces lo que se quiere es que los usuarios se logueen a una empresa general, a un tenant específico, y luego elijan cuál es la empresa a la que se quieran autenticar, cuál es la empresa en la que quieren trabajar en sí. Con GAM tenemos escenarios multitenant. Lo que no teníamos era una propiedad que facilite esto. Ya se podía hacer esto de autenticarse en uno y moverse sin perder la sesión. Ahora, simplemente configurando una propiedad en un tenant, lo que hace es toma este tenant como el principal para autenticación y deshabilita las autenticaciones de todos los otros tenants. Entonces, la única forma que le queda al usuario, o sea, la única forma a partir de la cual se van a autenticar los usuarios es entrando por el tenant principal y luego van a elegir a cuál tenant es que se quieren mover sin perder la sesión, claramente. Y ya para ir cerrando también, hace tiempo venimos con esta herramienta que es para hacer deploy, que es la GAM Deploy Tool, y teníamos una restricción bastante fea, si así se quiere, que era que, dado que los permisos nosotros los generamos en la base de datos y no tenemos el objeto permiso en nuestras KBs, nos pasaba que una vez que uno hace el proceso de, bueno, exporto todo lo que tengo en preproducción, lo llevo a producción, lo importo, está todo bien, pero cuando sigo queriendo mantener esto, vuelvo a hacer el export de preproducción y llevarlo a producción. Si la base de datos de preproducción por algún motivo se perdió, se cambió o modificó, cuando uno hace el build, nuevamente GeneXus genera todos los permisos nuevamente, pero con distinto identificador. No tenemos forma de saber cuáles eran los identificadores que ya teníamos. Lo que nos pasaba con la GAM Deploy Tool era que cuando uno quería llevar esos permisos a producción, tenían el mismo nombre y distintos GUD. Entonces colisionaban y no se estaban importando. Esta restricción la tuvimos bastante tiempo. Varias personas tuvieron problema con esto. La solución que teníamos era, bueno, hay que levantarse un backup de producción en preproducción, a hacer de vuelta los cambios que se quisiera y ahí, como ya los permisos tenían los mismos GUDs, se hacía el export y el import nuevamente. Lo que hicimos ahora fue levantar esa restricción y dijimos, bueno, si los permisos tienen el mismo nombre y distintos GUD, también vamos a considerar que es el mismo permiso. Entonces, con esto lo que hacemos es, cuando se está importando un permiso que no coincide por GUD, pero sí coincide por un nombre, lo que hacemos es actualizamos el permiso que está y seguimos considerando como si fuera el mismo permiso sin dar problemas de compatibilidad, que era lo que estábamos teniendo antes. Bueno, ya para cerrar, recomendarles la siguiente charla que tenemos ahora, que es con Alejandro. Él les va a estar dando escenarios más complejos, en realidad son escenarios particulares que se resuelven con GAM, con algunas de estas cosas que yo estuve anunciando, y luego nos vamos todos para arriba en la sala Diplomat 1145, que tenemos el café con GAM. Muchas gracias.